Gracia y paz, amados hermanos, el Señor les bendiga en este día. Espero que se encuentren muy bien, bendecidos y gozosos en la salvación que el Señor nos ha dado, por gracia y por su misericordia. El día de hoy continuaremos con la lectura del libro de Romanos, esta epístola de Pablo a los creyentes en Roma, y daremos lectura solo de dos capítulos 7 y 8, ya que estos dos capítulos nos dan el parámetro entre la vida en la carne, es decir, el yo, y la vida en el Espíritu, la vida en Cristo. Esta perspectiva la escribió Pablo ya como creyente, sin embargo nos habla como un ser humano, batalla y lucha con su propio pecado, pero a su vez la victoria que encontramos en Cristo. Daremos lectura a estos dos capítulos, ya que en nuestra próxima lectura del día de mañana daremos lectura a los capítulos 9 al 11, que nos hablan de la soberanía de Dios. Capítulo 7 de Romanos, analogía tomada del matrimonio. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Hace un parámetro entre la ley y la gracia. Es una analogía con respecto al matrimonio, donde se habla de que si una mujer se casa con otra persona estando aún su marido vivo, comete adulterio, pero que si su marido muere, entonces ella queda libre. De la misma forma, nosotros estábamos casados con la ley y con el pecado, pero una vez que morimos al pecado, entonces podemos ser desposados con Cristo en el pacto de la gracia. Esa es la analogía que Pablo nos está dando aquí, con el propósito de que entendamos que ya no vivimos bajo el viejo o el antiguo régimen de la letra, sino bajo el nuevo régimen del Espíritu. En otras palabras, nosotros ya no nos regimos por la ley, sino por la gracia. ¿Esto quiere decir que la ley ya no es útil? No. ¿Eso quiere decir que la ley no es buena? No. La ley tiene un uso y un propósito. Este propósito no es para salvar, sino para, como lo hemos visto a lo largo de este capítulo, de este libro, es que nos muestre nuestro pecado, que imposibilite toda justificación propia, que nos muestre cuán pecaminoso es nuestro pecado, para así entonces correr a Cristo. El pecado que mora a mí, la vida en el yo, la vida en la carne. ¿Qué diremos pues? Dice Pablo. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. En otras palabras, la ley nos da conocimiento del pecado. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. En otras palabras, si la ley no dijera, no codiciarás, mi carne no lo desearía. Pero cuando algo se nos prohíbe, entonces ahora lo queremos. Es la naturaleza del pecado. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Finalmente hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. En otras palabras, la carne finalmente cede ante las tentaciones, por eso debemos llevar una vida en el Espíritu, porque finalmente el pecado nos tienta, caemos en esa tentación y el pecado nos lleva a la muerte. Santiago dice que cuando la concupiscencia nos atrae y somos seducidos, da luz el pecado y esto a la muerte también. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado. El problema no es la ley, sino el pecado, hermanos. Para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. El pecado, hermanos, es realmente pecaminoso, y la ley nos hace verlo así.
No podemos ver el pecado como cualquier cosa. Nosotros no podemos coquetear con el pecado. Debemos darnos cuenta que es realmente pecaminoso y nos lleva a no dar en el blanco, a no dar a la norma, sino realmente a desobedecer al Señor. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que yo aborrezco, eso hago. Es la lucha continua con la carne. Y si lo que no quiero esto hago, aprobó que la ley es buena, por supuesto, porque la ley confronta el pecado y prohíbe el pecado, así que la ley es buena, pero nuestro pecado nos hace caer. Y si lo que no quiero esto hago, aprobó que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo no está justificando sus acciones, sino más bien se entristece y se duele en su corazón por darse cuenta que el querer hacer la voluntad de Dios está en él, pero en ocasiones no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Finalmente ese es el propósito de la ley, hacernos ver, hermanos, que no hay justicia propia, que no hay caridad en el ser humano de tal forma que pudiese ser justificado por sus propias obras. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, el hombre espiritual, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y ahora dice Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese es el pensamiento y la conclusión a la que todo verdadero creyente debe de llegar en el momento en que ve el pecado en su vida. Como dijo el salmista, mi pecado siempre está delante de mí. Nuestra reacción debe ser esa, soy un miserable. Pero gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esto no está justificando una vida pecaminosa, sino que demuestra la lucha continua que debe haber ahora en el creyente. Y por eso, en el siguiente capítulo 8, y último de la lectura del día de hoy, Pablo dice, ahora pues, es decir, ahora entiendo, y ahora la enseñanza es esta, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En otras palabras, la ley ya no nos puede condenar, porque Cristo ha muerto por nosotros. Los que no andan conforme a la carne, esa es la clave, sino conforme al Espíritu, la cláusula. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Somos libres en Cristo, no para la carne, sino para la gloria de Dios. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, es decir, justificarnos ante Dios, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, llevando nuestros propios pecados y sentenciándolos a muerte, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nos damos cuenta que aquel que dice gracias doy a Dios por Jesucristo, anhela, aspira y vive en una nueva vida en el Señor, reconociendo su pecado, su pecaminosidad y su maldad, pero también reconociendo el poder de Dios que se perfecciona en nuestras debilidades. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Digno de pensar esto, hermanos, ¿en qué están ocupados nuestros pensamientos? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Todo lo que hacemos en la carne es en enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, pero tampoco pueden por el pecado. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu Santo. Y vean lo que dice Pablo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Porque si no mora el Espíritu de Dios, es por eso que son carnales. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermanos, cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, se nota, hay un cambio, hay una transformación, hay un anhelo por santidad. No significa que no vamos a pecar, pero cuando pecas te duele hasta lo más profundo en tu corazón haber pecado contra el que más te ama, y buscas su perdón, el arrepentimiento y vivir para su gloria. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. En otras palabras, nos dará las fuerzas para poder vivir en este mundo con
el menor pecado posible en contra de Dios. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Fíjense lo que está diciendo aquí Pablo. Viviendo en el Espíritu debemos hacer morir las obras de la carne que encontramos en Gálatas 5:19. Tenemos que hacer morir todo eso en nosotros, llevando una vida espiritual, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Por qué dice otra vez? Está tomando en cuenta ambos nacimientos. El primero cuando nacemos bajo pecado y bajo temor a la muerte de nuestra madre, y el segundo nacimiento cuando nacemos en Cristo. Y dice, no nacemos otra vez para estar en esclavitud bajo temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, que es una traducción, papito. Nosotros clamamos así porque hemos sido adoptados por Dios en su familia. No éramos hijos, mas ahora somos hijos de Dios. Todo ser humano es creación de Dios, porque Dios es el creador, pero nosotros somos hijos adoptados por Cristo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa es una de las seguridades y confianzas que tiene el creyente. Cuando la pregunta es, ¿cómo sé si soy hijo de Dios? Aquí está una de las respuestas. El Espíritu mismo, el Espíritu Santo, da testimonio a nosotros de que somos sus hijos. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Todo aquel que esté en Cristo padecerá injustamente. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Pablo está hablando de que habrá aflicción y habrá pruebas, pero no se compara con lo que vendrá en un futuro en la gloria de Dios, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Por qué está con dolores de parto? Porque va a dar a luz nuevos cielos, nueva tierra, el reino de los cielos. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hermanos, la creación misma, cuando Adán pecó, cayó en corrupción. Y esta misma está aguardando y esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, es decir, cuando venga el día de la restauración de todas las cosas. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí nos habla de que el Espíritu Santo nos ayuda en los tiempos de clamor y oración, porque en ocasiones no sabemos qué pedir o cómo pedir, pero Él nos guía. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. En otras palabras, Dios que escudriña el corazón de su iglesia, la guía para que ore conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, hermanos, todas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito en el llamado que ha hecho a tu vida y a mi vida. Y todo lo que Él permite es para nuestro bien. En ocasiones será por consecuencias de nuestra desobediencia. En ocasiones simple y sencillamente son tratos de Dios. En ambos casos tenemos que correr a Él y depender de Él. Y sabemos que a los que aman a Dios, entonces recordemos, todas las cosas les ayudan a bien. Porque a los que antes conoció, esto es conocido como la cadena de 5 eslabones en Romanos, hablando de la elección y la predestinación. Nos dice aquí, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Es un conocimiento previo del Señor, de aquellos que Él llamó a su gloria. Fueron predestinados para ser salvos. Y esto dice aquí, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito por el cual Él nos predestinó desde antes de la creación del mundo es para que seamos como Cristo. No seremos Dios, pero seremos como sus hijos, como su Hijo. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Nos está hablando de todo el proceso de salvación del creyente, proceso que inició desde antes
fundación del mundo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque Él nos llamó, Él nos ha escogido, y nada nos puede arrebatar de su mano. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si bien hay un acusador que día y noche está delante del trono acusándonos, Satanás, nosotros tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual intercede por nosotros. Por eso es que nadie nos puede acusar, o aunque nos acusen, seremos justificados por causa de la intercesión de Cristo y de su muerte sustitutoria. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En otras palabras, no hay condenación, no hay quien nos pueda apartar del Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Hace una pregunta Pablo. Y ahora nos da una lista. ¿Tribulación o angustia? No. ¿Persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tampoco nos podrá separar. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Salmos 44:22. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Podríamos pensar en este momento, ¿cómo somos más que vencedores si pudiera llegar la muerte? Hermanos, porque nuestra victoria no se basa en las recompensas de este mundo, sino en la herencia eterna en Cristo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, aquel que es de Cristo permanece en Él hasta el final, porque Dios se encargará de sustentarle. A Dios sea toda la gloria. Hasta aquí la lectura del día de hoy. Que el Señor les bendiga.